Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a ver hoy el primer texto de la segunda parte de la materia, que es donde comenzamos con la parte de bioética, ¿sí? Bien, entonces vamos a tratar de conceptualizar un poquito qué es la bioética y después nos vamos a meter un poquito de llenos en lo que es el texto que les subí en el campus, que tiene que ver con el informe Belmont, que es como una introducción al tema, porque va a ser el tema que vamos a abordar durante toda esta segunda parte de la materia, con lo cual vamos a ir paso a paso, punto por punto, porque va a ser básicamente la generalidad de toda la temática de la segunda parte. Bien, vamos a tratar de definir un poquito qué es bioética. La bioética es una disciplina de la ética que se encarga de analizar los comportamientos morales dentro del ámbito de la salud, ¿sí? Dentro de la medicina y particularmente en toda lo que sería la salud. ¿Qué significa que sea una disciplina ética? Recuerden ustedes que cuando vimos qué era la ética, decíamos que era una disciplina filosófica. Bueno, así como la ética era una disciplina filosófica, quiere decir que era una parte dentro de la filosofía cuyo objeto de estudio era la moral. Bueno, en este caso, la bioética es una disciplina dentro de la ética en la cual su objeto de estudio se va a reducir, es decir, que es mucho más limitado, se va a reducir pura y exclusivamente al análisis de las conductas, de la moralidad de las conductas dentro del campo de la salud y particularmente de la medicina. Este concepto es bastante nuevo, si bien ya tiene unos cuantos años, porque la primera vez que se utilizó, este término se utilizó en una publicación de un libro, fue en el año 1971 y dio el pie o el puntapié inicial a una serie de teorías, de las cuales nosotros vamos a ver una que es la más importante, creo yo, o por lo menos dentro de las más importantes dentro del campo de la bioética, que tiene que ver con el principialismo. Bien, partiendo de esta base vamos a tratar de definir o extraer de dónde surge el concepto de bioética. El concepto de bioética proviene el griego bios, que significa vida, y ethos, que como habíamos visto en el primer texto que vimos en la cursada, significa costumbre, ¿sí? Eso es el origen etimológico de la palabra, del término bioética. Que tiene como característica fundamental se considera interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir que una disciplina sea interdisciplinaria? Quiere decir que no la podemos analizar desde una sola disciplina, o sea, necesita la intervención de varias disciplinas de manera conjunta. Imagínense ustedes que estamos analizando comportamientos dentro del ámbito de la salud, con lo cual no podemos estudiar bioética sin estudiar o incorporar conceptos propios de la medicina, ¿sí? O de la psicología, o de la sociología, o de cualquier ámbito que haga a la naturaleza del objeto del estudio, en este caso los comportamientos morales dentro del ámbito de la salud. Sentado a esto, vamos a tratar de diferenciar qué quiere decir que una disciplina sea interdisciplinaria de multidisciplinaria, que suenan a que es lo mismo, pero claramente no son lo mismo. Cuando una disciplina es multidisciplinaria, lo que nosotros estamos diciendo es que hay varias disciplinas en las cuales intervienen dentro del objeto de estudio, pero tienen cierta autonomía, están limitadas a estudiar dentro de ese objeto de estudio una parte reducida, una parte acotada, que es propiamente el objeto de estudio de la disciplina que se trate. Cuando hablamos de una disciplina multidisciplinaria, lo que estamos diciendo es que varias disciplinas van a intervenir, pero no de manera coordinada, sino que se pueden autónomamente hacer su propio aporte a la investigación sin depender de la otra. Cuando hablamos de una disciplina interdisciplinaria, como es el caso de la bioética, lo que estamos diciendo es que necesitamos el aporte para hacer un análisis integral del objeto de estudio, necesitamos el aporte de todas esas disciplinas, es decir, no hay autonomía para el objeto de estudio, necesitamos el aporte de la medicina, el aporte de la psicología, el aporte de la filosofía y de la ética en particular para poder hacer un análisis adecuado del objeto de estudio. Bien, establecido un poco el concepto de bioética, ahora sí vamos a lo que es el informe Belmont, que es el texto que yo les subí en el campus. ¿Por qué es tan importante este informe? Bueno, este informe es del año 1978, es un informe que en realidad no se llama informe Belmont, sino que se dice comúnmente informe Belmont porque surge en la ciudad de Belmont, Estados Unidos. El nombre del informe se llama Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación,
que ya nos da una breve introducción de lo que se trata, digamos, este informe, pero comúnmente se lo denomina informe Belmont porque es mayormente conocido de esa forma. ¿Cuál es el origen? Vamos a empezar por el origen de este informe. El origen de este informe tiene dos orígenes fundamentales. Uno es la investigación que se llevó adelante con seres humanos en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, particularmente en el caso de la Alemania nazi, y en segundo caso, y también importante y fundamental, el experimento de Tuskegee, que ocurrió justamente en la ciudad de Tuskegee, en Estados Unidos. ¿Este experimento en qué consistió? Consistió en la investigación sobre el avance de la enfermedad del sífilis en los seres humanos, y para ello se analizó un conjunto de personas, en su mayoría, por no decir en su totalidad, afrodescendientes o afroamericanas, en las cuales 400 de esas personas estaban infectadas y después había un grupo de control de 200 personas que eran sanas para hacer una comparación con el grupo contagiado y poder establecer comparaciones en el avance de la enfermedad. Para este momento, este experimento duró mucho tiempo, duró 40 años, ¿sí? 40 años, empezó aproximadamente en 1932 y finalizó en 1972. Este experimento, lo que ocurrió fue de que no se le brindó información clara y precisa a aquellas personas que voluntariamente se sometieron a este tratamiento, y fundamentalmente donde ocurrió la mayor aberración de este análisis fue que para 1947, es decir, bastante antes de cuando finalizó el estudio en sí, ya había aparecido en el año 1947, es decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo que es la penicilina, que es el tratamiento más idóneo para este tipo de enfermedades. Sin embargo, estos doctores que hacían estudios sobre estos grupos de personas habían omitido esa información, y es más, les habían recomendado abstenerse de hacer tratamientos en base a la penicilina, con lo cual provocó lamentables fallecimientos que podían haber sido evitados tranquilamente. A raíz de lo que ocurrió en estos dos experimentos, en lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y el experimento de Tuskegee, es que se vio la humanidad en su conjunto ante la necesidad de poder establecer pautas, principios para los comportamientos dentro del ámbito de la medicina y particularmente de la investigación científica, cuando se trata especialmente de tratamientos o de investigaciones que requieren la intervención de personas humanas, ¿sí? De sujetos, de seres humanos. Teniendo en cuenta esto, se estableció ciertos lineamientos dentro del informe Belmont para poder llevar adelante esas investigaciones. Bien, ¿cuáles son los principios que el informe Belmont incluye? Por un lado tenemos el respeto por las personas como primer principio. En segundo lugar tenemos la beneficencia, y por último tenemos el principio de justicia. Vamos a analizar un poquito de qué se tratan estos principios antes de adentrarnos en la siguiente temática. El respeto por las personas lo que incluye es básicamente dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el respetar la autonomía de las personas. Quiere decir esto, que la persona es una persona que por sí tiene autonomía personal, es decir, que tiene una capacidad de autogobierno, de soberanía personal, de poder tomar decisiones por su cuenta. Esto debe ser respetado, no puede ser pasado por encima bajo ningún tipo de excusa ni circunstancia que lo avale. Y por el otro lado, el consentimiento informado. El consentimiento informado es algo importante que incluso adquirió mucha relevancia y es de enorme practicidad contemporánea, que tiene que ver con la posibilidad de que esta persona otorgue su consentimiento sabiendo de qué se trata, digamos, a lo que se está sometiendo. Y tratándose generalmente de cuestiones experimentales, lo que ocurre es que necesita un consentimiento informado bastante completo, ¿no?, para poder incluirse dentro de las investigaciones que se desean llevar adelante. Entonces, decíamos, el respeto a las personas entonces incluye respetar la autonomía personal, y por un lado, y por el otro el tema del consentimiento informado. Ahora bien, todas las personas no tienen el mismo nivel de autonomía, es decir, no todas las personas tienen una autonomía tan desarrollada que permite decir que libremente se somete a un tratamiento o a un experimento de este tipo en la investigación científica. Entonces, lo que nos dice también el informe Belmont es que aquellas personas cuya autonomía se encuentra limitada, reducida por cuestión que sea, en ese caso los sujetos deben ser sujetos de protección y no sujetos de investigación. ¿Qué quiere decir que sean sujetos de protección?
que normalmente ante una eventual persona que se encuentra con su autonomía limitada o restringida, lo que debe hacer el científico en este caso es abstenerse de investigar básicamente en personas que se encuentran con autonomía limitada. Quiere decir que la solución común que encontramos, que se desprende de la lectura del texto que ustedes tienen en el campus, es que la solución es en casi todos los casos la abstención, digamos, no realizar investigaciones científicas sobre sujetos que no pueden libremente, a través de su autonomía, someterse voluntariamente a estos procesos. Y acá es donde adquiere relevancia la cuestión de la voluntariedad. La persona se somete voluntariamente, no puede estar, digamos, influenciada por terceros ni debidamente forzada a incluirse a este tipo de tratamientos o de investigaciones en el campo científico, como a su vez también debe recibir información adecuada, y una está vinculada o relacionada con la otra, porque una persona no puede voluntariamente someterse a un tratamiento experimental si no conoce la información respecto de la misma. Y cuando hablamos de información, hablamos de que el sujeto debe conocer quizás no todo lo relacionado a la investigación en sí, pero sí debe conocer los fines del proceso, cómo se va a llevar adelante, si existen medios alternativos para alcanzar el objetivo que se propone la investigación científica. También debe conocer los riesgos de la misma, la probabilidad de los riesgos y también la probabilidad o los beneficios esperados del mismo. Y esto es algo que adquiere importancia, ya que cuando veamos consentimiento informado, la ley de consentimiento informado incluye todas estas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de otorgar un consentimiento informado y en qué condiciones se puede y finalmente poder considerarlo válido ese consentimiento informado. Bien, en segundo lugar tenemos la beneficencia. El informe Belmont nos dice que la beneficencia tiene que ver no con actos de caridad, sino que tiene que ver con maximizar los beneficios dentro de la investigación científica y la disminución de los riesgos. Quiere decir que por un lado se promueve hacer el bien y por el otro lado está el imperativo de no causar daño, es decir, no causar daño a la persona que se está voluntariamente sometiendo a dicho tratamiento. Esto es fundamental, ya que la persona puede conocer los riesgos, pero no debe ser dañada bajo ninguna circunstancia, digamos. Y por el otro lado, la beneficencia es la obligación de que se espera ciertos beneficios, ciertos resultados positivos al someterse a este tipo de investigaciones, y lo que suele ocurrir es que muchas veces en la investigación científica, sobre todo tratándose de cuestiones experimentales, lo que ocurre es que hay beneficios esperados y también riesgos posibles. Bueno, en este caso lo que ocurre es que debe hacerse un balance entre ambas cuestiones, entre los beneficios esperados y los perjuicios que puede llegar o los riesgos que incluye el proceso, hacer un balance, y si aquel balance es favorable, es decir, hay mayor probabilidad de éxito o de los beneficios esperados son mejores que los riesgos a los cuales la persona se está sometiendo al voluntariamente incluirse en un tratamiento de este tipo, en ese caso se debe optar por realizar ese tratamiento, y en el caso, por el contrario, si los riesgos son mayores a los beneficios en expectativa, en ese caso la investigación no debería llevarse adelante. Esto tiene que ver con el principio de beneficencia, que después vamos a ver más adelante que la bioética hace una división de lo que es el beneficio y el perjuicio, digamos. No, si bien es difícil diferenciarlos o discriminarlos, porque justamente lo que ocurre es que generalmente en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, por decirlo de alguna manera, requiere un balance de ambas cosas. No es que siempre no se va a causar daño o siempre se va a obtener un beneficio. Si bien ocurre este balance, o este balance es necesario en casi todos los casos, hay cuestiones que nos permiten diferenciar qué es la no maleficencia de la beneficencia. Eso en cuanto al segundo principio. En cuanto al tercer principio del informe Belmont, es el principio de justicia. Este principio es fácil de entender, no requiere complejidad. A veces en la práctica quizás es un poco más difícil de ver si se está cumpliendo o no con este principio, pero en cuanto a definición es bastante sencillo. La justicia lo que requiere es equidad en la distribución de riesgos y beneficios esperados. Y yo agregaría, además de la equidad, que quizás también la imparcialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos sometiéndonos voluntariamente un grupo de personas a una investigación, un tratamiento científico en el ámbito de la salud, y sobre todo si es un tratamiento experimental,
debe haber equidad en la distribución de riesgos y beneficios. Quiere decir, no puede seleccionarse o priorizarse un grupo o una persona en particular por encima de los demás, y a la vez debe haber imparcialidad. Quiere decir esto que no puedo yo intencionalmente o arbitrariamente, justamente para utilizar el antagónico de imparcial, no puedo yo arbitrariamente decidir a qué persona le va a corresponder el beneficio y a qué persona le va a corresponder los riesgos. Hay ejemplos, por ejemplo, que tienen que ver con la investigación en el ámbito de la salud pública, que tiene que ver que si se utilizaron recursos del Estado, por ejemplo, para ejemplificar y que quede bien conceptualizado, que si se utilizaron instrumentos, presupuesto o instalaciones que tienen que ver con la salud pública, bueno, entonces el beneficio obtenido de dicho tratamiento debe ser extensivo a toda la población en su totalidad y no solo a aquellas personas que, digamos, cuentan con medicinas pagas, digamos, ¿no? O privadas.